Bienvenido, bienvenida. Este es el módulo 1. Primero, antes de ver lo específico del tema, tenemos que considerar las definiciones y el enfoque de gestión del riesgo. Entonces, en este primer módulo vamos a hacer ese enfoque, vamos a revisar qué significa riesgo, qué significa peligro. Son lo mismo, son distintos, y cuáles son las etapas. Porque es el marco general. Ahora, es importante también mencionar que no pretendemos con este módulo 1 abordar todos los temas de riesgos, porque es amplio. El tema de gestión del riesgo es una disciplina hoy día incluso, es amplio, pero acá solamente queremos dar el enfoque para después aplicar en el ámbito que nos convoca en este curso. Así que bienvenido, bienvenida a este módulo 1. Bienvenido, bienvenida al módulo 1. Aquí vamos a hablar del proceso de evaluación de riesgo. Primero vamos a abordar esto para conocer, para considerar, para conceptualizar qué es riesgo. ¿Qué va a aprender aquí en este módulo? A aplicar los conceptos relacionados a riesgo, a reconocer el proceso de evaluación de riesgos. Lo vamos a hacer en varias partes. La parte 1 vamos a hablar de peligro y riesgo, la parte 2 estructura del riesgo y la parte 3 evaluación del riesgo. Entonces son 3 partes. Vamos con la parte 1, peligro y riesgo. ¿Es lo mismo? ¿Usted considera que es lo mismo o es distinto? En realidad son distintos, pero antes de conversar más acerca de eso, consideremos qué significa fuente de riesgo. Elemento que por sí solo o en combinación con otros tiene el potencial de generar riesgo. Esa definición lo tomamos a partir de la norma ISO 31000 versión 2018, que es la norma marco o genérica o que nos establece el marco de gestión del riesgo en cualquier ámbito de las organizaciones. Y consideremos también cuál es la definición de peligro que nos dice el Códex. Nos dice que es un agente biológico, químico y físico presente en un alimento o condición de este que puede ocasionar un efecto nocivo para la salud. Y cuando nos dice pueden ocasionar, está hablando de una posibilidad, de una potencialidad. O sea, no es que sea una certeza, habla de potencialidad. Es un agente biológico, químico o físico que tiene un potencial. Si lo comparamos con la definición de fuente, es idéntico, habla de potencialidad de generar un riesgo. Entonces son peligro, cuando hablamos de peligros es biológico, físico y químico. Entonces hasta ahí estamos. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, esa es la definición de riesgo, también tomada desde la norma ISO 31000-2018. Y los objetivos pueden ser de cualquier índole. Es decir, si vuelvo a la definición, efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Si no tengo objetivos, no tengo riesgo. Puedo tener incertidumbre, pero si no tengo objetivos, pues no tengo riesgo. Así haya incertidumbre de lo que pueda pasar. Entonces, la condición necesaria para tener riesgo son los objetivos y estos pueden ser de cualquier índole. ¿Cuál es el objetivo en inocuidad alimentaria? Usted lo debe saber, ¿correcto? El objetivo de inocuidad alimentaria es lograr que el alimento que sale de nuestra instalación es inocua, cumple con los criterios legales de inocuidad y cumple con el nivel del riesgo respecto a inocuidad y no afecta al consumidor. ¿Cuál es el objetivo en calidad alimentaria? Igual o idéntico, tiene que ver con cumplimiento de características acordadas. Y incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia en la información. Cuando yo no tengo mucha información, tengo más incertidumbre. Mientras más información tenga de algo o del elemento que estoy evaluando, tengo mejor certeza, digamos así, o menos incertidumbre. Y la incertidumbre puede ser incluso deficiencia en información, puede ser parcial o total. Según normas GFCI, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad de que se produzca daños a causa de un peligro. Eso lo dice BRCGS Food. Por lo tanto, si vemos del punto de vista de generar un modelo de qué es riesgo y qué es peligro, el peligro está aquí. El peligro es una fuente de riesgo. Es lo que existe, eso es real.
Por ejemplo, Listeria monocytogenes es un peligro. Por ejemplo, los metales que tenemos en las plantas, un peligro. El vidrio que se puede romper, el vidrio es un peligro. Objetos extraños que tenga dentro de las instalaciones también son peligros. Están ahí conmigo, están en diversas fuentes si lo queremos ver así. Y el riesgo tiene que ver con algo que va a suceder, con una potencialidad, con una posibilidad. No tenemos certeza de eso. Por eso es que este elemento de gestión nosotros tenemos que estimarlo a partir de la fuente. La fuente tiene ese potencial de generar ese riesgo. Entonces, lo real es el peligro. Listeria monocytogenes, metales, peligros químicos, micotoxinas, etc. Y el riesgo es esa posibilidad de que ese peligro termine en el alimento, por ejemplo. Entonces yo veo potencialidad ahí y podrían haber efectos si es que eso ocurriera. Entonces, no es lo mismo peligro con riesgo, pero están relacionados. Si no hay riesgo, es porque no hay peligro, o si no hay peligro, no hay riesgo. O la condición necesaria para que exista riesgo es que hay una fuente de riesgo. Muy bien, en esta parte 1 del módulo 1 en realidad vimos algo elemental, la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro tiene el potencial, incluso vimos la definición ahí de fuente de riesgo. El peligro tiene el potencial de causar un daño, de causar algo. Tiene esa potencialidad. Yo siempre digo que lo real entre estos dos es el peligro. Esto existe. Está en el entorno, está dependiendo del ámbito que estamos abordando. Aquí estamos abordando enfoque de inocuidad, por lo tanto hay microorganismos, hay residuos, hay metales, hay cuerpos extraños y todo. Eso es lo real, eso está. Pero esto de aquí es un invento de la gestión para poder hacer flexible y rígida la gestión a la vez. Cuando yo defino bien el riesgo, si tengo riesgos altos, mis controles son más rígidos. Cuando es más bajo, pues puede ser más flexible o pongo controles un poco no muy fuertes. Porque estoy priorizando, estoy focalizando. Por eso digo, este es un invento de la gestión y qué gran invento también porque nos ayuda a gestionar, nos ayuda a definir, a tomar decisiones. Entonces, eso fue lo esencial. Esto es distinto. Esto se va a transformar en riesgo cuando termina en el producto. Hemos dicho también, aquí importante, que los peligros van a terminar en el producto. O sea, los productos se van a exponer a los peligros. Y ahí, cuando hablamos de eso, hablamos de riesgo. Y la definición formal de esto, desde la ISO 31000, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si no hay objetivos, no hay riesgo. Y recuerden, el gran objetivo de inocuidad es lograr productos que no causen daño al consumidor. Parte 2, estructura del riesgo. Vamos aquí a mirar qué información necesitamos incluso para priorizar el riesgo. Debemos considerar antes que los peligros, hemos dicho, son los que existen. Pero los peligros pueden llegar a manifestarse en el alimento, en el producto, de varias formas, de 4 al menos. Pueden venir presentes con materias primas o con los equipos, por ejemplo. Compro un equipo, pues puede venir ya con algún peligro ahí, si es que la estructura, su composición, pues puede terminar migrando. Sobrevivencia, puede sobrevivir algún peligro, por ejemplo, en el caso de las bacterias o microorganismos en general pueden sobrevivir a los tratamientos o los peligros físicos cuando tengo un paso para poder filtrarlos, por ejemplo. Pueden crecer o multiplicarse, pueden ser introducidos en el proceso productivo. Entonces, estas 4 son las 4 fuentes o formas de manifestarse el peligro y convertirse en riesgo. Y en general nosotros también verbalizamos así a los riesgos. Presencia de Listeria monocytogenes en el alimento, presencia de micotoxinas o sobrevivencia del patógeno al proceso de cocción, multiplicación de la bacteria en el almacenamiento, por ejemplo. Introducción o contaminación con cuerpos extraños en el envasado, por ejemplo, para referirnos a introducción. La valoración del riesgo es importante aquí cuando nosotros tenemos que estructurar para definir qué controles voy a poner, tenemos que valorar ese riesgo.
Primero, obviamente, debo identificar el riesgo. Y eso implica que antes yo habré identificado el peligro. ¿Correcto? Entonces, esa relación está, porque hemos dicho que el peligro es la fuente del riesgo. Analizamos, evaluamos y definimos cómo lo controlamos. Este es lo esencial o los pasos más sencillos o más directos respecto a la evaluación del riesgo o la valoración del riesgo. Entonces, lo primero, identificar los riesgos, y eso implica que tener el listado de los peligros en el proceso, de los peligros en el ámbito que estoy evaluando. Definir cuáles serán analizados, porque no necesariamente todos van a ser analizados. En general, el códex nos dice que tenemos que considerar los peligros razonables. Y lo razonable en realidad nos da la información que manejemos. Solamente eso, no tenemos de otra forma. O sea, si la evidencia científica, los requisitos legales me están diciendo que incorpore ese peligro porque están relacionados a mis materias primas, a mi producto, a mi establecimiento, a mis equipos, resulta ser que ese peligro es razonable. Está relacionado a mi producto, a mis instalaciones o a mi proceso. Por lo tanto, con eso definimos cuáles serán analizados y describimos bien el riesgo. Es decir, ¿qué sucedería? Presencia de o contaminación con, posibilidad de, proliferación, ese tipo de verbos generalmente usamos para enumerar o describir el riesgo. Por lo tanto, el riesgo tiene una estructura. Y acá en esta imagen les presento esa estructura. Hemos dicho que el riesgo es una posibilidad de que ocurra algo, pero viene desde una fuente. Y si vamos a las definiciones, esta fuente lo consideramos también peligro, según el códex. Entonces, este tiene el potencial de generarme un problema, un riesgo, que también pueden ser positivos, pero ahora nos estamos enfocando a los negativos. Pero los peligros o la fuente por sí sola no actúa, necesita factores causales, factores que ayuden a que el peligro se convierta en riesgo o se convierta en un problema. Y muchos de ellos son flujos productivos, que nos movemos, que trasladamos materiales, que el aire, etc. Es decir, son ayudados a llegar a ser un problema, esos peligros. Y si ocurriera eso, va a haber consecuencias. Y eso implica que podemos medir impacto. La salud del consumidor, por ejemplo, el negocio, la rentabilidad, la imagen de la empresa, el ámbito financiero, etc. Dependiendo del ámbito que usted o el área de impacto, pues usted define qué va a medir, cómo va a medir esos impactos. Pero esta es la estructura del riesgo y se da una relación causal, causa-efecto. Ejemplo, fuente de peligros o fuente de riesgo, materias primas, pesticidas. O sea, pesticidas en las materias primas. Factores causales, malas prácticas de proveedores, deficiente control en el área de compras. Evento, materias primas con altos niveles de pesticidas. Consecuencias, producto incumple requisitos legales. Pueden haber multas, nos puede llevar a un retiro de producto del mercado, que eso puede ser uno de los peores escenarios. Entonces, ¿de dónde tomo información para hacer evaluación de riesgos? No puedo hacer evaluación de riesgos si no manejo información. Entonces debemos considerar información científica, información legal, de la propia empresa. Usted en su empresa ya tiene información de la industria también. ¿Ya? Entonces aquí estamos resumiendo esta información y también en este módulo estamos resumiendo cómo hacer evaluación de riesgos. Hay más formalidad en otros cursos que usted pudiera tomar. Pero acá solamente estoy haciendo esta introducción para poder después definir cómo evaluamos riesgos para el proceso para los procesos que tengamos de limpieza, control de plagas u otros dentro de las normas de GFSI. Fuentes de información entonces del fabricante y proveedores también. Fallas, por ejemplo, frecuencia de falla de equipos nos ayuda. Datos de producción y ensayos. Eventos históricos que tenga, informes de desviaciones, conocimientos de los empleados, fuentes gubernamentales. También podemos acceder para obtener información. Un detalle importante para evaluar riesgos, necesitamos determinar o considerar los factores causales. Las personas nos convertimos en factores
que podemos trasladar peligros y terminar en riesgos contaminando el alimento, por ejemplo. Materiales también pueden venir presentes, ya sabemos. Las máquinas también, por su estado, por la forma en que operan, pueden convertirse también en fuentes o factores de riesgo. Los métodos que aplicamos para la producción o para hacer procesos dentro del sistema, mediciones y el ambiente de proceso, la infraestructura, el aire, la luz, por ejemplo, se pueden convertir en factores causales que también pueden ser fuentes de peligros. Condiciones para definir el riesgo. Para que exista riesgo, hay 3 condiciones mínimas que deben ocurrir. Primero, hemos dicho anteriormente que existe un objetivo por la definición de la ISO 31000 que nos dice que riesgo es efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Por lo tanto, la primera condición es que exista un objetivo. La segunda es que exista algo que se exponga al peligro o a la fuente. Y el tercero, que exista un peligro, obviamente, o una fuente. O sea, tengo la fuente, tengo algo que se exponga y tengo el objetivo. Cuando ocurren estos 3, tengo riesgo. ¿Dónde se manifiesta el riesgo? En los productos o en las materias primas. En gestión alimentaria debemos considerar eso, que los peligros van a terminar en el producto o en las materias primas. Y cuando lo verbalizamos como contaminación de, presencia de, se convierten en riesgos. Tener en cuenta que en inocuidad, primero tenemos que tener claro de los peligros de inocuidad, los microbiológicos, químicos y físicos. Solo con eso, pues yo empiezo a identificar cómo se pueden manifestar a estos en riesgos. Y tener en cuenta también que en calidad primero debemos tener claro las salidas esperadas de los procesos y estos serían los riesgos al no lograrlos. Es decir, yo tengo un proceso productivo, tengo mi producto o mi salida y tengo características de estas. El riesgo sería no lograrlas. Eso es por calidad. O sea, cuando uno tiene especificaciones de producto, el riesgo obviamente es no lograrlas. Por lo tanto, yo puedo hacer ese atajo y definir así los riesgos. En esta segunda parte vimos la estructura del riesgo. Siempre hay una estructura en todo ámbito y no es la excepción del riesgo. Hemos dicho que el riesgo tiene una fuente, que es el peligro. O en concepto general se habla de fuente de riesgo. Esa es la definición formal que establece la norma ISO 31000. Y cuando hablamos de inocuidad, cuando hablamos de peligros de inocuidad, recuerden que pueden ir presentes las materias primas, puede sobrevivir una fase de tratamiento, puede aumentar o puede ser introducido en el proceso productivo. Y esto me va a generar un riesgo. En realidad, riesgo va a aparecer cuando, por ejemplo, el producto, que es el elemento principal que se expone a la fuente o a los peligros, se expone a eso. El peligro es ayudado por diversos factores para que terminen el producto. Los factores productivos. Las personas, por ejemplo, somos uno de ellos, o la deficiencia de los procesos productivos o de los PPR, como limpieza, por ejemplo. Y recuerden que esto es causa y efecto y aquí hay consecuencias. Cuando hablamos de inocuidad, las consecuencias, ¿quién lo tiene? Lo tienen las personas, los consumidores. Pero pueden haber efectos también en la compañía, en la empresa. Por eso es que esta estructura nos da pie para poder definir después probabilidades y severidades. Entonces, en conclusión, dijimos que también hay 3 condiciones para que el riesgo exista. Primero, que algo ocurra. Segundo, que haya una fuente, que haya un peligro. Y tercero, que haya un objetivo. Y en inocuidad alimentaria, el gran objetivo es asegurar inocuidad del alimento, que el alimento no cause daño al consumidor. Esta es la parte 3. Aquí ya vamos a hablar cómo en realidad hacer o cuál es el enfoque para hacer la evaluación de riesgos. Información para priorizar los riesgos, también estamos diciendo ahí. ¿Qué es el análisis de riesgo? El análisis de riesgo que hemos dicho, la primera etapa o la primera actividad que tengo que hacer es identificar, listarlos. Ahora los analizo para poder priorizarlos. Nos ayuda a determinar el nivel de riesgo. ¿Y qué significa nivel de riesgo? Es decir, el análisis del riesgo lo que nos da como resultado es el nivel de riesgo. ¿Pero qué significa nivel de riesgo? Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos expresados en términos de la combinación de las consecuencias y de su probabilidad. En otras palabras, en más sencillo, considerando probabilidad y severidad, con estos 2 parámetros
determinamos el nivel de riesgo y eso significa que hemos hecho análisis de riesgo. Riesgo a riesgo o a grupos de riesgos también puede ser. Determinamos entonces el nivel de probabilidad y severidad cuando hacemos el análisis del riesgo. En esta parte, hemos dicho en la parte anterior que el riesgo tiene una estructura y es esta. Entonces tenemos una fuente, tenemos lo que puede suceder y tenemos consecuencias. Este lado que está remarcado, la fuente y los factores me dan la probabilidad. Le voy a poner una P aquí. Ese lado me da probabilidad. El otro lado, las consecuencias, me dan nivel de severidad o el nivel de impacto también que se le puede llamar. Entonces evaluamos nosotros incluso de forma separada y después lo combinamos. Es importante considerar que cuando evaluamos severidad pensamos en que ya sucedió para ver cómo pudo, qué impactos habría. Entonces se analiza probabilidad y severidad. También los controles. Es importante considerar cuando nosotros analizamos probabilidad y severidad, debe ser en ausencia del control. Eso es importante, eso nos da la información dentro del contexto que estamos manejando. Pero también evaluamos los controles existentes, analizamos esos para ver si son suficientes para controlar el riesgo. Y para hacer eso aplicamos criterios. Criterios para probabilidad, criterios para severidad. Entonces, podemos combinar con una multiplicación la probabilidad y severidad o de otra forma. No necesariamente es multiplicación. La mayoría de nosotros lo ocupamos con multiplicación. Por lo tanto, combinando probabilidad y severidad, tenemos el nivel del riesgo. Métodos para hacer análisis del riesgo cualitativos, pues se definen las consecuencias, la probabilidad y el nivel de riesgo indicando niveles tales como alto, medio, bajo. Otro de los métodos es el semicuantitativo, que generalmente usa escalas de evaluación numérica para las consecuencias y la probabilidad y las combinan para determinar el nivel de riesgo aplicando una fórmula como la que mostraba anteriormente. El otro método es cuantitativo, donde se estiman los valores realistas mediante ensayos, estudios, experimentos, obteniendo datos. Generalmente no se ocupa mucho porque pues requiere estudios, pero sí es recomendable hacerlo. Por ejemplo, aquí está la descripción semicuantitativa de la probabilidad. Ustedes pueden ocuparla, definirla de otra manera. Raras, bajas, remotas, muy improbables, por ejemplo, podría ser probablemente nunca ocurra, rara vez ocurra, pero se puede descartar. Improbable, no se espera que ocurra, pero podría una vez al año ocurrir, por ejemplo. Posible, moderado o casi seguro, podría ocurrir, se sabe que ocurre, no ha sucedido todavía, pero podría, y eso podría ser una vez al mes, por ejemplo. Probable o alto, ha sucedido, se espera que ocurra fácilmente, existen condiciones para que ocurra, ocurrencia frecuente una vez por semana. Muy probable, casi seguro, ocurrirá, ocurre a menudo, con frecuencia, diariamente. Estas son ideas generales, pero básicamente ustedes pueden definir, precisar, y también usar bien esta información de probabilidad. O sea, primero se piensa bien cuáles van a ser los criterios en cada uno de estos valores en esta escala que tenemos. Que pueden ocupar esto para poder a partir de aquí precisar esa parte, pues háganlo y está bien así. El análisis de impacto también debemos considerar algunos criterios. ¿Reciben el impacto? ¿Quiénes reciben el impacto? Clientes, consumidores, la propia empresa, la comunidad, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros consideramos eso teniendo esto en mente, nosotros definimos esos criterios. Podemos, por ejemplo, para inocuidad, recuerden que en temas de inocuidad tiene que ver con la salud del consumidor. Puede ser hasta la muerte, incluso puede ocasionarle si es que el alimento fuera contaminado con un peligro de inocuidad. En calidad, pues el peor escenario puede ser ventas, pérdidas de venta, pérdidas de mercado, por ejemplo. Y en temas legales, cierre de la instalación por incumplimiento, tema legal, por ejemplo, sanciones, etc. Entonces, en este cuadro
resumen está algunas ideas para definir criterios de impacto. Ustedes lo adaptan a su realidad. Generalmente este ámbito es inocuidad y tiene que ver con la salud del consumidor, y eso está ya establecido por práctica, que el peor escenario es la muerte o lesión permanente, por ejemplo. Eso pues ya está más claro. A lo mejor en calidad uno puede variar un poquito más y definir de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo al contexto de mi empresa, donde yo quiero aplicar estos criterios. Los requisitos legales también. Debemos de partida cumplir la ley. Pero pues, ¿qué pasa si es que cumplimos la ley por un error o por algo que pueda pasar? El peor escenario es cierre de instalaciones. Entonces, usted con eso también le pone fuerza al control, a los controles que usted aplique. Importancia del riesgo. Si es un riesgo bajo, es decir, una vez que yo combine probabilidad y severidad y me da riesgo bajo, no requiere mayores medidas de control, está controlado, la probabilidad es baja, la severidad es baja, requiere revisión periódica. Sí, todo riesgo se monitorea o se revisa. Lo otro es el moderado, riesgo que tiene probabilidad de ocurrir en el periodo con severidad importante, tiene controles que pueden ser mejorados o se pueden agregar otros controles. Si se tiene beneficios, debería implementarse controles, es decir, queda como en medio, a la mitad, digamos. Alto riesgo, que es probable que ocurra, tiene tendencia a ocurrir o con severidad importante. Tiene controles que deben ser mejorados o deben aplicarse nuevos controles. Requiere medición de variables relacionadas al riesgo y monitoreo, medición, y es intolerable, es decir, tenemos que hacer algo para eso. Entonces, considerando esos tres tipos de riesgos, combinando la probabilidad con el impacto o la severidad, podemos tener este mapa, esta herramienta que se llama mapa de riesgos o mapa de calor, que también se le llama por la escala de colores que uno tiene aquí aplicando. Entonces, tengo una zona que es verde, una zona que es amarilla y una zona que es roja. La roja es intolerable. Nosotros debiéramos tratar en función de esto los riesgos. Y aquí, considerando este mapa, pues podemos hablar de un perfil de riesgo. Yo tengo tres riesgos aquí, donde 2/3 de los riesgos están en zona roja. Por lo tanto, puedo decir que este proceso o este producto tiene un perfil de riesgo alto. Porque tengo la mayoría de riesgos en la zona roja. Y el tratamiento pues es importante para los riesgos que están en rojo y en amarillo. Veo si es que en realidad tengo beneficio en ese tratamiento. Tratamiento de riesgo, por lo tanto, la primera opción es evitar o eliminar la fuente. Si no puedo hacer eso, la otra es reducir. Generalmente hacemos más esta. Si no puedo reducir o mitigar, transfiero a un socio comercial que lo hace lo mejor que yo, por ejemplo, o compro seguros, que es una forma también de transferir. Y si es que no puedo, pues acepto y asumo. En gestión alimentaria generalmente hacemos esto, la mayoría. Eso implica que debemos planificar, implementar, hacer seguimiento y medición de los tratamientos para saber si son eficaces, de los controles. Más eficaces, ¿cuáles son? Es eliminación o sustitución, y menos eficaces cuando nos enfocamos a comportamiento. Siempre cuando vamos por comportamiento, le ponemos un procedimiento, hacemos instrucciones, pues es menos eficaz. Ahora, si acompañamos esa instrucción, ese procedimiento con capacitación, con supervisión, con auditorías, funciona mejor, pudiera llegar a este nivel. Temas de ingeniería están aquí. Es decir, cuando hago aislamiento, mejora de procesos, mejora de equipos por tecnología, pues es una muy buena opción de control de riesgos. Esto hacemos mucho, pero son menos eficaces. Pero debemos considerar tres tipos de controles para tener el control mejor cuando usamos o cuando nos focalizamos en comportamiento del personal. Resumen de este módulo entonces. Los riesgos tienen una fuente, que en inocuidad se llama peligro, y tienen sus factores causales. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si no hay objetivos, no hay riesgo. Eso lo hemos comentado. En gestión alimentaria los riesgos se manifiestan en el producto y en las materias primas. Y es una condición entonces para que exista riesgos que algo se exponga al peligro. El análisis del riesgo determina el nivel de riesgo. Por lo tanto, peligro, objetivo, algo que se exponga son las tres condiciones para que exista riesgo. Un riesgo alto es intolerable. Se deben tener acciones para mitigarlos.
Terminamos este módulo 1, continuaremos con el módulo 2. Muy bien, en esta parte 3 vimos en realidad cómo evaluar, cómo hacer análisis del riesgo. Y recuerden que el análisis básicamente al final termina definiendo lo que llamamos el nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo es una combinación de probabilidad y severidad. Puedo multiplicar, puedo elevar al cuadrado, lo que sea, pero generalmente nosotros multiplicamos, es decir, terminamos haciendo esto. Ese es el nivel de riesgo. Y con este nivel de riesgo nosotros priorizamos. Es decir, algunos me van a dar mucho más alto, significa que yo debo tener más controles ahí, o mejores controles ahí. ¿Qué lado me da probabilidad? Este lado. La fuente, y recuerden que al peligro o a la fuente le ayudan algunos factores causales. Las personas, por ejemplo, la deficiencia en limpieza, los equipos que no son diseñados higiénicamente se convierten en factores que ayudan a los peligros a terminar en el producto. Y este lado de acá es el que nos da el nivel de severidad, es decir, las consecuencias que va a sufrir el consumidor, que va a sufrir la empresa, me da el nivel de severidad. Y recuerden que nosotros aquí debemos definir escalas para esto, que generalmente usamos el método semicuantitativo, alto, medio, bajo, la severidad alto, media, baja también, y con eso definimos. Pero esto de aquí, ustedes en sus organizaciones lo definen en función de su contexto, en función de su realidad. Muy bien, entonces en este primer módulo vimos el marco general para hacer evaluación de riesgo. Vimos algunas herramientas, vimos algunos criterios. Y lo más importante es esta estructura. Este lado me da probabilidad, este lado me da severidad. ¿Cómo lleguemos a esto? Depende de cada organización, depende de su contexto. Le agradezco su atención en este módulo 1. Nos vemos en el siguiente módulo.